Japón ya no se enfrenta a problemas en el Pacífico únicamente con China. En los confines del océano, Rusia está tejiendo una peligrosa red militar que rodea directamente a Japón. El gobierno de Moscú ya ha desplegado cazas Su-35 y letales misiles antibuque en las Islas Kuriles, donde ambos países se encuentran frente a frente. No contentos con esto, los rusos intimidan abiertamente a Tokio, exhibiendo misiles hipersónicos Kinzhal en sus aeronaves que sobrevuelan aguas territoriales japonesas. Bajo el agua, la situación es mucho más sombría. Enormes submarinos nucleares de la clase Borei, cada uno capaz de transportar hasta 160 ojivas nucleares, se acercan sigilosamente a Japón en el mar de Ojotsk. En los cielos se libra un juego del gato y el ratón prácticamente ininterrumpido. Japón ha desplegado sus cazas la asombrosa cifra de 448 veces en los últimos 9 meses para contrarrestar las incursiones rusas cerca de su espacio aéreo. Esto significa que se activa la alarma de emergencia casi 2 veces al día. Sin embargo, en respuesta a esta oleada de tensión militar, la mayor que se ha visto en la región desde el fin de la Guerra Fría, el gobierno de Tokio está experimentando un despertar histórico. Para contrarrestar la presión del régimen de Putin en las zonas cercanas a sus fronteras, Japón está desplegando con rapidez y determinación sus fuerzas militares más modernas hacia la frontera rusa en la isla de Hokkaido. Esta isla, escudo septentrional de Japón, se ha convertido prácticamente en el frente militar más crítico para el gobierno de Tokio. Hokkaido, cuartel general principal del Ejército del Norte, ya no es una línea defensiva ordinaria, sino que funciona prácticamente como un puesto avanzado equipado con armamento pesado. Casi una cuarta parte de las fuerzas terrestres de autodefensa de Japón se concentra en puntos estratégicos de la isla, mientras la 2. División controla el noroeste, la 7. Primera División, columna vertebral de las unidades blindadas, está lista para intervenir en cualquier momento desde el sur con sus imponentes tanques tipo 10 y tipo 90. Pero la jugada decisiva contra Rusia en Hokkaido no reside en los cañones de los tanques, sino en las plataformas de lanzamiento de misiles de gran potencia. El gobierno de Tokio ha activado el despliegue de misiles antibuque tipo 12, cuyo alcance se ha ampliado a 1000 kilómetros en el campamento Kamiferano, situado justo dentro del alcance de Rusia. Esto es solo el principio. Debido a que la defensa norte de la isla se está equipando con proyectiles hipersónicos de planeo mucho más avanzados, concretamente sistemas HVGPE, cuyo alcance trasciende fronteras. En el sistema de defensa de última generación de Japón, no solo se activan misiles convencionales, sino también enormes redes de radares de interferencia de señales destinadas a paralizar la capacidad de guerra electrónica de Rusia. Ubicados en los puntos extremos de Hokkaido, estos sensores sísmicos y acústicos de nueva generación poseen una tremenda capacidad de escucha que puede detectar instantáneamente cualquier actividad submarina que intente infiltrarse desde el mar de Ojotsk. Al mismo tiempo, tras analizar a fondo el papel decisivo de los vehículos aéreos no tripulados en la guerra moderna, Japón ha comenzado a enviar sus drones de vigilancia autónomos de fabricación nacional a patrullar ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a lo largo de la costa de Hokkaido. En otras palabras, parece que en las calles de esta isla se está produciendo una movilización militar que recuerda a la Guerra Fría. Los habitantes locales están presenciando cómo el profundo y apacible silencio al que se habían acostumbrado durante décadas está siendo reemplazado por el ruido de los motores de enormes portamisiles y convoyes blindados. Para la nueva generación de japoneses, criados bajo las estrictas normas de una constitución pacifista, esta situación representa un despertar nacional y una dura realidad que les golpea de lleno. Para mitigar la preocupación pública, el Ministerio de Defensa está transformando la isla en una línea de defensa civil-militar integral, reforzando la infraestructura civil en torno a las bases. Por otro lado, Rusia no se queda de brazos cruzados ante este enorme despliegue militar que se desarrolla a la vuelta de la esquina. Las Islas Kuriles, a pocos kilómetros de Hokkaido, han sido rodeadas por Moscú bajo un completo plan de negación de acceso y control de área. La 18. Primera División de Artillería de Ametralladoras rusa está prácticamente construyendo una barrera en las islas. Misiles antibuque Bastión PIBAL, con un alcance de 500 kilómetros, que amenazan directamente las costas de Hokkaido, esperan listos para ser lanzados desde plataformas en las islas.
En el cielo, los sistemas de defensa aérea S-300V4, estacionados permanentemente en la isla de Iturup, vigilan el más mínimo error de los aviones japoneses. Además, los cazas rusos, Su-35, apoyados por la Flota del Pacífico, despegan del aeródromo de Burevestnik en las islas, realizando patrullas constantes que generan gran tensión en la región para Japón. Sin embargo, convertir estas islas en fortalezas contra Japón no es tarea fácil para Rusia. Establecer líneas logísticas en estas islas volcánicas y proporcionar un reabastecimiento masivo a los soldados en medio de las duras condiciones climáticas estacionales se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para Moscú. Sin embargo, el gobierno de Putin, a pesar de todos estos desafíos geográficos y económicos, no duda ni un instante en enterrar miles de millones de rublos en estas rocas heladas. Porque este concepto de amenaza asimétrica es suficiente para trastocar los enormes planes de defensa de Japón a un costo mucho menor. Para contrarrestar esta constante presión aérea, Japón prácticamente mantiene sus cazas F-15 de la base aérea de Chitose en estado de hibernación. También se prevé incorporar cazas furtivos F-35A, invisibles al radar, al inventario de esta base crucial que custodia la frontera norte. En otras palabras, Tokio está haciendo todo lo posible para detener a las fuerzas rusas en Hokkaido, un punto fronterizo estratégico. Sin embargo, esta importante intimidación militar que Japón ejerce sobre Rusia no se limita únicamente al territorio insular. El gobierno de Tokio ha transformado al país en un gigante de la industria de defensa al incrementar su presupuesto militar a $58,000 millones a un ritmo sin precedentes. Este aumento presupuestario masivo marcó un punto de inflexión que sacudió los cimientos de la estricta planificación económica japonesa de décadas, movilizando prácticamente todos los recursos nacionales para la defensa. Superando los límites de su constitución pacifista, Japón ha adoptado oficialmente la doctrina de contraataque, una estrategia para atacar bases enemigas desde la distancia. La prueba más contundente de ello son los 400 misiles de crucero Tomahawk que se decidió adquirir directamente de Estados Unidos. En mayo de 2026, el primer lote de estos misiles de largo alcance comenzó a llegar a Japón y se está integrando rápidamente en los destructores de la clase Aegis. En primer lugar, el destructor JS Chokai fue equipado con estos legendarios misiles, capaces de alcanzar con precisión bases rusas o chinas a miles de kilómetros de distancia. A lo largo de la costa, los misiles tipo 12, de fabricación japonesa, se están desplegando batallón a batallón en puntos estratégicos desde las islas del sur hasta el norte. Además, la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón está completando rápidamente el proceso de conversión de los enormes portahelicópteros Izumo y Kaga en portaaviones. Estos gigantes flotantes ahora lanzarán cazas F-35B, capaces de despegar y aterrizar verticalmente desde sus cubiertas, lo que permitirá a Japón establecer la superioridad aérea en aguas mucho más profundas. Consciente de que la cuestión no se limita a tierra y mar, Tokio también está reforzando sus fortalezas digitales, destinando enormes presupuestos a los comandos espaciales y de ciberseguridad para proteger el sistema nervioso de sus fuerzas armadas. Con el fin de evitar que sus satélites queden inutilizados en una posible guerra, Japón está realizando grandes inversiones en armas antisatélite y sistemas interceptores de nueva generación capaces de alcanzar misiles hipersónicos fuera de la atmósfera. Pero la verdadera peor pesadilla de Rusia no se está gestando en el cielo ni en el espacio, sino a pocos metros bajo las oscuras aguas. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón está incorporando progresivamente nuevos submarinos de ataque de la clase Taigei, considerados la máxima expresión del silencio en la tecnología submarina. Impulsados por avanzadas baterías de iones de litio, estos gigantes de 3.000 toneladas pueden navegar como fantasmas en las profundidades marinas durante semanas sin necesidad de oxígeno. Actualmente capaces de disparar misiles Harpoon Block 2 desde sus tubos lanzatorpedos, estos submarinos pronto estarán equipados con misiles de crucero de fabricación nacional con un alcance de 1.000 kilómetros. Esto significa que los submarinos japoneses pueden deslizarse silenciosamente por las profundidades del mar de Okhotsk y, cuando sea necesario, atacar repentinamente bases directamente en las Islas Kuriles o en la Rusia continental. Al reemplazar por completo su flota de submarinos con estos buques fantasma de última generación, el gobierno de Tokio está prácticamente reescribiendo por sí solo el equilibrio submarino en el Pacífico. Además, Japón no se conforma con submarinos tripulados.
se prepara para incorporar enormes vehículos submarinos no tripulados a esta oscura guerra bajo el mar. Estos submarinos robóticos, capaces de patrullar de forma autónoma las profundidades del mar de Ojotsk durante meses, informarán instantáneamente a la base incluso del más mínimo ruido de las hélices de los submarinos nucleares rusos. Este salto tecnológico también ha propiciado que Tokio flexibilice sus estrictas leyes de exportación de armas, vigentes desde hace décadas. Ahora, rompiendo su hermetismo, la industria de defensa japonesa está derribando barreras legales una a una para compartir estos sistemas letales que produce con países aliados. Pero ¿por qué Japón, una de las mayores economías del mundo, y Rusia, el país con la mayor extensión territorial del planeta, chocaron tan ferozmente en un estrecho canal? Las raíces de esta profunda crisis se remontan siglos atrás al Tratado de Shimoda, firmado en 1855. Las firmas presentadas en aquel entonces otorgaron a Japón la soberanía legal de las 4 islas más meridionales, Kunashir, Iturup, Shikotan y Habomai. De hecho, la historia de estas tierras se basa en un pasado mucho más antiguo que ni los rusos ni los japoneses pudieron monopolizar por completo. El pueblo indígena de la región, los Ainu, ha vivido durante siglos atrapado en el fuego cruzado de las luchas de poder entre dos grandes imperios en estas tierras gélidas. Aún hoy, ambos países intentan integrar el legado de este antiguo pueblo en sus propios discursos políticos para demostrar su legitimidad histórica. Sin embargo, atrapado entre los despiadados engranajes de la geopolítica moderna, este tejido histórico y cultural ha sido aplastado durante mucho tiempo bajo el hormigón de enormes bases militares. En el ambiente caótico que se vivió durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, todo cambió por completo. El líder soviético Iósif Stalin aprovechó la debilidad histórica de Japón y ordenó la ocupación forzosa de estas 4 islas estratégicas. Todos los colonos japoneses fueron expulsados de sus hogares y la estructura demográfica se vio alterada al asentarse rápidamente una población rusa en su lugar. Japón jamás ha reconocido esta anexión consumada llevada a cabo por Rusia como una situación legal. Aunque Japón declaró en el Tratado de San Francisco de 1951 que renunciaba a las Islas Kurales, argumentó que estas 4 islas ocupadas no formaban parte del archipiélago de Kurales, sino que eran territorios propios del norte. Además, la Unión Soviética de la época ni siquiera firmó este tratado crucial, lo que complicó aún más la situación jurídica. A lo largo de los años, se reunieron varias veces para firmar un tratado de paz, y los líderes se estrecharon la mano en innumerables ocasiones. Las sinceras conversaciones mantenidas en 2018 entre el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y Vladimir Putin habían encendido un rayo de esperanza. Sin embargo, el orgullo por la soberanía nacional y los invaluables yacimientos minerales de las islas impidieron que las partes dieran marcha atrás, y las negociaciones fracasaron por completo. Porque estas islas no están compuestas únicamente de rocas estériles. El lecho marino que rodea estas regiones está repleto de elementos de tierras raras como el renio y el titanio, de vital importancia para la industria y la producción tecnológica modernas. Al mismo tiempo, el deshielo de los glaciares provocado por el calentamiento global ha reavivado las ambiciones de Rusia de convertir la ruta marítima del norte en una mina de oro comercial, y las Islas Kurales se erige como la principal puerta de entrada a esta nueva ruta comercial marítima que se abre hacia Asia. Por lo tanto, para el gobierno de Putin, devolver estas islas no solo significa perder territorio, sino también entregar con sus propias manos el control de una de las rutas comerciales mundiales más importantes del futuro a Occidente. Sin embargo, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 hizo estallar por completo estos puentes diplomáticos, que parecían irreparables. La alineación incondicional de Japón con el bloque occidental para imponer fuertes sanciones económicas a Rusia prácticamente enloqueció al gobierno de Putin. En represalia, el gobierno de Moscú suspendió indefinidamente las conversaciones de paz y aceleró el proceso de militarización de la región a una velocidad vertiginosa. Si bien ya no hay enfrentamientos armados entre ambos países, una guerra psicológica y de información a gran escala continúa a toda velocidad en el mundo digital. Las unidades de inteligencia rusas juegan con los nervios de Tokio lanzando millones de ciberataques diarios para infiltrarse en la infraestructura crítica y las redes de defensa de Japón.
Así fue precisamente como surgió la crisis entre Rusia y Japón. En este punto crítico, ya no parece posible que las aguas se calmen. En el periodo venidero, la resolución de esta crisis por la vía diplomática y la devolución de las islas a Japón por parte de Rusia en la mesa de negociaciones se ha convertido en un escenario prácticamente imposible. Esto se debe a que China, ahora la segunda potencia militar mundial, ha entrado de lleno en juego. Si bien el gobierno de Pekín defendió la legitimidad de Japón respecto a las islas en el proceso histórico, en la nueva era ha virado completamente su postura hacia Moscú, porque China está instigando secretamente la presencia militar rusa en las Islas Kuriles para atraer la atención de Japón hacia el norte y dividir sus fuerzas en torno a la cuestión de Taiwán, que es su principal objetivo. Si la cruenta guerra en Ucrania empuja a la economía rusa a una situación aún más precaria, la dependencia política y económica de Moscú respecto a Pekín aumentará aún más. Esto genera el peligro de que Rusia se convierta con el tiempo prácticamente en una herramienta estratégica, una extensión leal de China en la región. Este escenario implica que las armadas china y rusa realizarán patrullas conjuntas mucho más agresivas, coordinadas y amenazantes alrededor de Japón. Otro presagio de desastre, sumado a esta sombría posibilidad, son las impredecibles y temerarias pruebas de misiles de Corea del Norte. La reciente aceleración de las transferencias de tecnología militar entre Rusia y Corea del Norte obliga a Japón a mantenerse en alerta no solo ante amenazas del oeste y del norte, sino también ante posibles ataques balísticos sorpresa provenientes de Pyongyang. Tokio es muy consciente de que no puede resistir esta amenaza híbrida por sí solo. Por eso, por primera vez en la historia, está integrando y centralizando su estructura de mando militar con Estados Unidos. Ahora, en caso de una posible crisis, las fuerzas estadounidenses y japonesas no actuarán por separado, sino como un ejército conjunto masivo, comandado por una sola mente. Además, Estados Unidos está abriendo de par en par las puertas de sus sistemas de alerta temprana espaciales a Tokio, para que Japón pueda integrarse en este nuevo concepto de defensa antimisiles. Esto significa que un posible misil nuclear lanzado por Rusia desde el mar de Ojotsk aparecería en los radares japoneses en el mismo instante en que se dispare. Por otro lado, esta red de seguridad japonesa no se limita únicamente al Pacífico Norte. Se están forjando nuevas alianzas militares en una vasta región, desde India hasta Australia, bajo la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto. Incluso el Reino Unido y Francia, las mayores potencias militares de Europa, han comenzado a enviar sus buques de guerra al otro extremo de la región simplemente para contrarrestar este eje Rusia-China. Así, aquella pequeña tensión fronteriza en las Islas Kuriles se ha convertido en el epicentro de una polarización global. Además, el reconocimiento oficial por parte de Ucrania de las Islas Kuriles como territorio japonés bajo ocupación sacude profundamente las tensiones políticas en la región. Japón ahora debe hacer frente no solo al ascenso de China, sino también a la increíblemente compleja presión híbrida ruso-china proveniente del norte. Hokkaido, uno de los epicentros de esta crisis, ya no es solo una isla aislada, sino que se ha convertido en la piedra angular de la geopolítica de Asia-Pacífico y del equilibrio de poder global. Si Tokio no logra mantener firme esta línea en el norte, toda la cadena de defensa en el Pacífico podría derrumbarse instantáneamente como fichas de dominó. En consecuencia, dejando de lado su postura pasiva y aislada desde la Segunda Guerra Mundial, Japón regresa al escenario principal de la historia como una gran potencia militar. Las espadas están ahora completamente desenvainadas y el gobierno de Tokio demuestra al mundo entero con un tremendo despertar militar que no tolerará ningún elemento o amenaza extranjera que se acerque a sus fronteras. Este estrecho y tormentoso canal entre las Islas Kuriles y Hokkaido se está convirtiendo en un nuevo frente a punto de estallar que determinará el destino no solo de dos países vecinos, sino de Asia y quizás del mundo entero. Entonces, ¿cree que este tremendo despertar militar que Japón ha llevado a cabo con su armada, misiles y aviones de combate será suficiente para detener por completo los agresivos planes de Rusia en la región? Y si algún día China hace su movimiento esperado sobre Taiwán, ¿podría Rusia realmente... ¿Te atreves a abrir un segundo frente desde las Islas Kuriles hasta el corazón de Japón? No olvides compartir tus opiniones y análisis en los comentarios. Para que los viajes largos sean más amenos, te invitamos a nuestro Spotify, donde publicamos nuestros videos. Gracias por elegirnos. Presentado por QSM.